Mira, vamos a hablar de cosas muy serias. Vamos a tocar un tema muy serio, que es el tema de los videojuegos. Curiosamente, ¿no? Algo que pudiera pensarse que pues, lo dejamos con algo muy jovial, pues lo vamos a hacer de una manera un poquito más seria. Y para ello, Andrés, yo quiero iniciar con una pregunta para ti. ¿Cuál fue el primer videojuego o el primer sistema que tuviste? Muy bien, yo comencé mi récord de videojuegos porque PlayStation 4. ambos sabrán que Manuel y yo somos pues aficionados, crecimos como muchos de nuestra generación, crecimos en un ambiente ya con una cultura hacia los videojuegos. Entonces, mi primer videojuego, Manuel, que yo recuerdo fue el Nintendo. El Nintendo, el primero, ¿no? El El NES. más conocido como NES, ¿no? Pero aquí le decíamos Nintendo, ¿no? El Nintendo. Y ahí teníamos varios juegos. De hecho, yo soy aficionado, hablando de este tema, de Mega Man. Mega Man, desde el Mega Man 1 de Nintendo hasta el Mega Man, ¿qué te gusta? Ahorita creo que van el 11, porque han salido algunos bueno, me faltan algunos por jugar. Pero ahí fue cuando ya empezó este gusto por los videojuegos y fue parte, yo creo que de mi crecimiento, de los juguetes más anhelados cuando era pequeño, era tener alguna consola. Fue comenzando por el Nintendo, pero pues de ahí empecé y seguí a lo largo de mi crecimiento. ¿Y tú? Sí, fíjate, tienes razón. Yo, al igual que tú también, mi primer consola, mi primer videojuego fue el Nintendo. Y como dices de la parte de la generación, en el caso de nuestra generación, que no estamos tan separados, tú y yo, aunque tú eres más cateado, Me rodaron eh, ponchado, Manuel, ya sabes. eh, este, fuimos probablemente la segunda generación que creció con videojuegos. Todavía hay una generación antes que nosotros que fue la del Sega, Atari, todas esas consolas que estaban antes que el Nintendo, el NES como tal. Sí, también yo me acuerdo que en Navidades era el regalo prometido, el regalo soñado del Nintendo. Después pasé Super Nintendo. No sé cómo llegó a mis manos un Game Boy que no era mío, me lo prestaron, no sé qué, pero tuve Game Boy, muy poquito tiempo, no, pero lo tuve. 64, ya a partir del Xbox yo me lo compré, el 360 también me lo compré yo, y últimamente pues el Wii U, ¿no? Ya bajándole a nivel de niños, porque tengo hijos, pues ya, ahí quienes conocen de videojuegos saben que la parte pues de la marca Nintendo es más dirigida al público familiar. Sí, Manuel, oye, y todavía hablando de esa generación anterior a nosotros, antes de Nintendo, el videojuego por excelencia era el arca de lo que eran las maquinitas. Así Es, es. esa generación también cuenta que no empezó consolera. Entonces ya estás hablando de la gente que empezó con consola, pero la gente antes de eso comenzaron con juegos de arcade como el Pac-Man y otros juegos que eran juegos que solamente estaban en maquinitas. Ujú. No sé si a ti te tocó por la cuestión de tus hermanos, ¿no? Que son más grandes que tú, a ellos que jugaban o ellos, en mi caso, pues yo soy el más grande, prácticamente conmigo iniciamos en la casa los videojuegos, ¿no? Pero en el caso de tus hermanos, no sé si tuvieron alguno antes o jugaban las maquinitas, como tú dices. No, igual, como te digo, igual empezar, pues llegó el Nintendo cuando yo estaba pequeño, tendría unos 4, más o menos, unos 3 años. Ahí tengo una foto muy particular donde estoy en un sillón acostado con un control de Nintendo. Yo tendría unos 3 años ahí, me acuerdo mucho de esa foto, a ver si luego se las comparto ahí por las Y, redes y van para a tu que casa ahorita, no hay mucha diferencia con la foto. no he crecido mucho. Sí, no, tenía más pelo, Manuel. ¿Qué pasó? No me ofendas. Ahora tengo barba. Oye, Manuel, te digo entonces que con eso comenzamos. Claro que sí, supongo yo que ellos jugaban en máquinas. Todavía a mí me tocó ir a las máquinas, porque aunque estaba el Nintendo, las máquinas era algo común cuando, por ejemplo, iba uno a la tienda y le sobraba un pesito por ahí y se podía jugar una partida, ¿no? De algunos videojuegos, entre ellos de los más populares que yo recuerdo eran los Kino Fighter, y ahí jugaban, ¿no? Yo casi no jugaba, pero no era muy bueno para esos juegos de pelea, me gustaban más otro tipo de juegos, pero sí, pues era Oye, algo.
Era algo tengo una mágico esa experiencia parte, ¿no? ahí que A ahorita que ver, dices del cuéntate una. dinero, híjole, bueno, tú dices que no Fighter era para el que sabía jugar. Yo estaba en segundo de primaria, jugaba al Street Fighter. Me acuerdo que en primero de primaria, pues estuve en la misma escuela que mi mamá. Para segundo me cambiaron. Entonces el recorrido era que nosotros nos íbamos en camión y el camión antes de ir a la escuela donde estaba mi mamá pasaba por la escuela en la que yo estaba ese año. No me acuerdo por qué me cambiaron, ¿no? Pero me cambiaron. Ah, que para no ser el hijo de la maestra y esas cosas, ¿no? Como para estar en un ambiente más independiente. Pues me lo tomé muy en serio. Supuestamente, pues tú sabes que entre maestros se conocen a pesar de que esté en otro escuela y me dejaban encargado con una maestra. Ya, o sea, era como que, yo me iba a regresar con ella y todo. Pues no es cierto, yo me regresaba solo. En ese tiempo me acuerdo que me dan 3.50. El camión costaba 50 centavos y pues era un lujo, los 3 pesos te alcanzaba casi casi para un refrigerador en la casa. No, no es cierto, no, pero pues por ahí. Pues llegaba y como por mi mamá llegaba muy temprano a la escuela, enfrente, casi enfrente, contra esquina de la escuela, había como una papelería, una tiendita y había una maquinita. Y yo la descubrí al tiempo. Pues resulta que en una ocasión, por estar jugando al Street Fighter, que 50 centavos, iba muy bien, que no van dando el toque de la escuela y que me quedo afuera de la escuela. Ya te imaginarás qué regañada. Y deja tú, después de eso, la razón por la que ya no esperaba a la maestra era porque tardaba mucho, pues salíamos y ya ves al modo que los maestros tardan mucho. Me cruzaba la calle, agarraba el camión, 50 centavos, me iba a la casa y en lo que llegaba mi mamá, porque también era maestra y tardaba en llegar, pues había unas maquinitas ahí enfrente, contra esquina de la casa también, pues ahí me quedaba jugando. Me acuerdo que a veces que no comía por ahorrarme 2 pesos y pues eran 4 fichas. Entonces ahí desde chiquito, ¿no? Las cosas que ocasiona uno con los videojuegos. No, y eran de esas fichas, yo creo, Manuel, entonces que las comprabas y que venían así como en forma de rayo, ¿no? Como dobladas Sí, para poder meter. Ya después salieron las máquinas en las que les podías meter una moneda de 1 peso, ¿no? Yo también tengo una anécdota ahí cuando estaba en la primaria, fíjate, tengo tenía un amigo que tenía una máquina ahí en su casa, no sé, recuerdo si tenía tienda o algo, pero tenía una maquinita y era de las primeras. Y ahí me tocó jugar perdónen mi pronunciación, el Street Fighter infrastructure. 1, el 1, Manuel, porque el más popular es el Sí, número 2, ¿no? Y el, sí. el 1 no es tan conocido y no está tan padre tampoco, pero pues es curioso porque cuando tú ves las consolas o empiezas a ver las maquinitas, no, no lo encuentras y es algo curioso llegar a dar con él. No se pierden de mucho, pues, pero pues bueno, esa es la pequeña anécdota que íbamos a su No, que casa. para nosotros era lo máximo en ese tiempo. Sí, sí. Ahorita ya no es tan común ver en las tiendas maquinitas, porque ya no es tan rentable, ya todo el mundo juega juegos por internet, juegos en el celular. Y en las maquinitas no solamente era el jugar, sino que también te encontrabas a toda la bola de niños de la cuadra que estaban ahí viendo cómo jugaban, o incluso al que estaba más pesado para jugar, ganándole a otros, ¿no? Entonces tú llegabas ahí, yo me acuerdo que le echaba, me gustaba ir cuando no había nadie, siempre era como del lado solo, ¿no? Ay, para estar jugando. Pero no faltaba en ese ratito que llegara alguien que sí sabía y te echara su peso y toma, te tumbara tu juego, ¿no? Y ni modo, pues así era. Nada, no había nada de malo, pues todos tenían el derecho y ganaba pues el que sabía jugar más, ¿no? La ley del más fuerte. La ley de la selva, ahí sí, ¿no? La ley Así de la es. selva. Ni modo, pues ya te regresabas con las tortillas frías a tu casa. Oye, pero tienes razón, es cierto. Fíjate que los puntos de maquinitas, al menos también como tú dices en mi caso, eran los puntos de reunión. Sí, es cierto, yo me acuerdo, tuve la fortuna de vivir, o sea, toda mi infancia, en una colonia donde, pues, creo que lo comenté en otras ocasiones, una colonia de maestros, donde casi todos éramos hijos de maestros y éramos de las edades similares, o sea, éramos, pues, ahí las edades, ahí andábamos parecidos. Entonces sí, jugábamos fútbol, jugábamos muchas cosas, juegos así de niños, pero también había días o había ratos, horas a veces que nos quedábamos todos en ese punto, viendo cómo jugaba uno, a veces retándolo y ya
bueno, ya terminamos, vámonos a jugar fútbol, vamos a hacer otra cosa. Entonces, sí, sí, curiosidades que pues son propias de nuestra infancia, a lo mejor por eso muchos vemos esa parte de las maquinitas con agrado.